Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es 13 de abril del 2020, son las 4:03 de la tarde. Bienvenidos y bueno, pues el día de hoy nos toca platicar de un tema en particular que ha causado mucho revuelto, principalmente el año pasado, cuando se dieron las reformas a la Ley Federal del Trabajo y en particular, bueno, que nos ha dejado muchas dudas porque todavía no se lleva a cabo en la práctica, todavía no hay los elementos, todavía no hay la estructura. Es más, ni siquiera las autoridades todavía como para que lleven a cabo el procedimiento mismo y la implementación de este y tengamos de alguna manera pues resultados ya palpables, ¿no? Sin embargo, pues es algo que nos ha generado mucha duda en el ámbito del derecho del trabajo principalmente y bueno, pues vamos a comentar el día de hoy precisamente sobre él. Todo esto, como decíamos, derivado precisamente de la reforma que tuvimos el año pasado, ¿no? Ahora bien, para nosotros, precisamente el año pasado, tuvimos el 8 de abril del 2019, o sea, hace prácticamente ya un año, precisamente, la reforma que se maneja en materia de trabajo a la Ley Federal del Trabajo y también, evidentemente, pues a la Constitución misma, por lo que hace a los artículos que tratan sobre la Ley de Amparo, que tratan también sobre la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando del 8 de abril de 2019, cuando el Pleno General de la Cámara de Diputados lleva a cabo la aprobación de este proyecto de ley y 2 años antes, en el 2017, fue presentado por el Ejecutivo Federal en Los Pinos. Ahora, para el 29 de abril, de manera fast track, precisamente en 2019, se presenta en el Pleno General del Senado y se aprueba también de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que trae como consecuencia esto? Hay que decirlo, el nombre correcto de la reforma es Reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Sí, como comentaba, hay que señalar precisamente que esta cuestión se debe básicamente a ciertas incertidumbres, ciertos conflictos que ya se tenían previstos en la impartición de justicia, los cuales, bueno, pues la autoridad y el Estado mismo no eran ajenos a ellos. Sin embargo, un punto importante que debemos dejar en claro es, esta reforma laboral no es producto de este sexenio, ni una ocurrencia de este sexenio que estamos viviendo en la actualidad políticamente hablando. Esta reforma ya tenía por lo menos 20 años tratando de manejarse a través de colegios, institutos de abogados, de universidades mismas, también de estudiosos del derecho, y de alguna manera pues se ha ido o se fue puliendo hasta llegar al producto que ahorita tenemos. Si bien es cierto, no es la reforma que nosotros necesitamos, por lo menos es un avance en ese sentido. ¿Y cuál es el problema real que se planteaba al momento de justificar una nueva reforma laboral? Nosotros tuvimos por ahí unos diálogos precisamente de justicia cotidiana que fueron propiciados por el Ejecutivo Federal en el sexenio pasado, a través del cual se llevó a cabo una serie de encuestas, consultas a la ciudadanía y al mundo jurídico para determinar cuáles eran los problemas viables o reales que se estaban presentando en la materia de impartición de justicia en materia de trabajo. Al parecer, de los resultados que se obtuvieron, decían que uno de los puntos esenciales era que el procedimiento mismo no estaba bien planteado y que evidentemente ya no era viable para estas épocas en las que estábamos ya viviendo. Tomando en cuenta de que la Ley Federal del Trabajo tuvo su última reforma en cuanto a lo procesal en 1971, fue promulgada en 1931 y hasta 1971 tuvo esta reforma precisamente en lo procesal y bueno, pues la justificación era esto ya no sirve, esto ya no funciona, ya no es viable, de alguna manera se atrasan los juicios, tenemos un rango precisamente en la impartición de justicia de entre 5 hasta 7 años para poder emitir un laudo, que es la sentencia en materia laboral, y a través de la cual pues podemos resolver cada asunto que se nos va presentando. En las juntas de conciliación, este sería evidentemente también el uso o en todo caso lo que podíamos palpar como abogados litigantes. Sin embargo, una vez que ya se encuentra uno dentro de la estructura de la junta de conciliación, cualquiera que sea, podemos entonces darnos cuenta de que esta situación obedece a 2 puntos en particular y uno de manera especial muy crítico. El primero de ellos obedece precisamente
a que el Estado jamás ha puesto evidentemente una atención prioritaria en la impartición de justicia de trabajo en México. Esto a lo largo de los años lo ha demostrado precisamente con la carencia en la economía o en los ingresos que se le ha manejado a cada Junta de Conciliación para que lleve a cabo la impartición de justicia. Un ejemplo muy palpable es que si podemos comparar el número de juntas de conciliación que tenemos, nada más aquí en la Ciudad de México, que son 20, para llevar a cabo la solución de todos los conflictos que en esta materia se presentan, en comparación de cada juzgado que se encuentra en la materia que gusten y manden, penal, civil, mercantil, cualquier otra, estamos hablando de una diferencia de entre 50 hasta 150 juzgados. Entonces, ahí de inicio tenemos el interés o el poco interés que tiene el Estado precisamente para la solución de conflictos en esta materia. Y el otro, ¿cuál sería? Precisamente que como son puestos en su mayoría los que son titulares de las juntas especiales de conciliación y arbitraje y también de la junta titular de conciliación y arbitraje, estos puestos de confianza evidentemente obedecen por lo regular a favores políticos que se tienen que estar pagando cada trienio o cada sexenio cuando entran las nuevas autoridades. ¿Qué trae como consecuencia esta circunstancia? Pues que la gente que se presenta precisamente como presidentes de juntas de conciliación, presidentes titulares, incluso algunos representantes también, tanto de trabajo como de capital, los procuradores de trabajo, los procuradores titulares, los directores y encargados del área de inspección de trabajo, entre otros, evidentemente sea gente que no está preparada, ni conoce del medio, ni conoce la funcionalidad, evidentemente, de la autoridad en la cual en ese momento ya se encuentra como titulares. Y esto trae como consecuencia que en ese periodo de aprendizaje, precisamente tengamos este problema porque no avanzan los procedimientos, y una vez que ya por lo menos agarran la onda y saben de qué estamos hablando, pues son removidos a otra dependencia. Con ello obtienen un pequeño currículo en el cual pues ya se dicen especialistas en la materia y evidentemente van saltando de autoridad en autoridad. Sin embargo, no entran al estudio a fondo de la problemática real que tenemos, por lo menos hablando ahorita de la materia de impartición de justicia en las juntas de conciliación y arbitraje. Como consecuencia de ello, entonces, la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva auténtica, como tuvo bien el gobierno federal nombrarle el año pasado, particularmente el 1 de mayo del 2019, tiene como consecuencia la modificación principalmente de los procedimientos laborales. Sin embargo, hay tres aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar para esta reforma y evidentemente el cambio de todos los procedimientos. El primero de ellos, hablamos de una transición precisamente de las juntas de conciliación y arbitraje, en la cual pues van a desaparecer como tal tarde o temprano y se crean los tribunales laborales. Tribunales laborales que ya deben llevar un procedimiento totalmente diferente, una estructura totalmente distinta, que ya no va a ser a través de representantes de un sistema tripartito de justicia, sino va a ser unilateral, como en el sistema tradicional de justicia lo conocemos en la mayoría de los juzgados de primera instancia. En el ámbito federal se va a crear un centro federal de conciliación y registro laboral a efecto de que todos los procedimientos en materia colectiva se lleven a cabo en su registro. ¿Para qué? Para que todo lo colectivo sea concentrado precisamente por esta autoridad y así el Estado, federalmente hablando, tenga ese control sobre las tomas de notas, o lo que conocemos hasta el día de hoy como tomas de nota, que el día de mañana van a ser certificaciones de las directivas sindicales, que tenga también el control de los contratos colectivos, ya sean locales o federales, que tenga también todo el contrato y todo el control y manejo de los reglamentos interiores de trabajo. Entonces, hasta que tengamos estas autoridades en el 2022 en competencia local y en el 2023 en materia federal, pues entonces no podemos hablar de estos procedimientos nuevos, pero también, evidentemente, habría que manejar la creación de unos nuevos centros de conciliación en materia local que van a permitirnos de alguna forma ya hablar de nuevos procedimientos para que nosotros ya tengamos entonces que estar litigando, que manejan la solución de conflictos en otro ámbito, en otra competencia totalmente distinta a la que el día de hoy conocemos. Esta reforma laboral
de la que estamos hablando, nos toca 3 puntos en particular en cuanto a los procedimientos, los cuales pues vamos a entrar precisamente a su estudio. Y el primero de ellos es uno sencillo que marca el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, donde se nos establece precisamente el procedimiento a seguir cuando el patrón no se quiere sujetar precisamente al arbitraje y no quiere o se niega a la reinstalación de uno de sus trabajadores cuando se encuentra en 5 supuestos específicos, de acuerdo al artículo 49. Si es un trabajador que laboró con él menos de 1 año, si es un trabajador que fue contratado por tiempo determinado, si es un trabajador de confianza, o bien si es un trabajador de los que llamamos al día de hoy trabajadores del hogar, porque antes eran domésticos, ahora son trabajadores del hogar, o es un trabajador que tiene una relación tan estrecha con el patrón que no permite la reinstalación, entonces se puede negar válidamente el patrón precisamente a la misma y tendrá que seguir el siguiente procedimiento conforme al artículo 49. Ya lo tenemos ahí en pantalla y bueno, pues es un pequeño esquema que elaboramos para que nosotros tengamos una idea precisamente de qué es lo que se debe seguir. El patrón, como se dice en este esquema de inicio, tendrá que acudir al después tribunal laboral, porque todavía no existe como tal, y va a tener que ofrecer la indemnización que se establece en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, el cual, como todos sabemos, pues está conformado por la indemnización de 90 días de salario integrado por concepto de despido injustificado, así como lo que corresponde a su finiquito correspondiente de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo y otras partes proporcionales de acuerdo a las prestaciones de ley que tiene derecho, y los 20 días por año o la parte proporcional que le correspondan conforme a este artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Todas esas cantidades en estas prestaciones las tiene que sumar, las tiene que exhibir precisamente al momento que acuda al tribunal, y esta información tendrá que proporcionarla con aquella que cuente, donde tengamos el último domicilio que el patrón le fue señalado por su propio trabajador para que sea notificado y le haga saber que no está en disposición de poderse sujetar al arbitraje y que evidentemente tampoco lo va a poder reinstalar, y como consecuencia de ello pues exhibe esta indemnización de la que estamos hablando en el artículo 50. Habrá que manifestar en ese escrito también, bajo protesta de decir verdad, que el trabajador se encuentra en uno de estos 5 supuestos que acabamos de mencionar y que marca el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Con esto, evidentemente, el tribunal se va a dar a la tarea de llevar a cabo la notificación con el escrito de cuenta y el desglose de la indemnización para darle a conocer al trabajador los montos, evidentemente, que el patrón está ofreciendo en este sentido, los conceptos y las cantidades específicas y el por qué se le está ofreciendo esta cantidad. Obvio, pueden pasar 2 circunstancias en este camino. Sobre esto, el trabajador puede decidir que está de acuerdo con la cantidad, presentarse y cobrar la misma. Y aquí se termina el procedimiento y es lo más sencillo, no habría ningún problema. Sin embargo, cuando no está de acuerdo, la resolución del tribunal será dejar a salvo sus derechos para que entonces los haga valer por la vía correspondiente, ya sea ante el centro de conciliación o bien ante el tribunal laboral correspondiente. De esa manera pues se emite la resolución en cualquiera de estos 2 sentidos, oyendo al trabajador una vez que se le pongan a su disposición este tipo de cantidades. Por el otro lado, pueden suceder 2 cosas en particular. Primero, que el trabajador no se encuentre dentro de estos supuestos que acabamos de señalar, los 5 del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Si el tribunal laboral se percata de esta circunstancia, entonces tendrá en el acuerdo primero señalado que el depósito no surte su efecto, el depósito de las cantidades que nosotros ya señalamos con los conceptos que hemos mencionado de prestaciones mínimas o prestaciones de ley, y asimismo se dispondrá de la cantidad que evidentemente el patrón puso a disposición del tribunal para ejecutar la sentencia. Entonces se va a tomar nada más para llevar a cabo el cálculo correcto y entonces sí llevar a cabo la ejecución en el embargo correspondiente y se cobran las cantidades que de acuerdo al tribunal laboral tiene que ser lo que deba pagarse al trabajador. En otro supuesto, si se encuentra el trabajador dentro de los puntos del artículo 49, los 5 supuestos que ya habíamos señalado, pero el monto resulta insuficiente
Entonces se va a condenar al patrón a las diferencias e intereses para que en un momento dado la cantidad que depositó pase a favor del trabajador, más la diferencia que puede ser en un momento dado ejecutable a favor del mismo. Obvio, este procedimiento se pretende que sea muchísimo más rápido, se pretende evidentemente que sea lo más adecuado para los casos específicos, reitero, de que no se lleva a cabo la reinstalación del trabajador por estas circunstancias conforme el artículo 49. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Muchas gracias. Okay. Gracias. Pues continuando con el tema que estamos abordando el día de hoy, aparentemente hasta este punto no tendríamos realmente ningún conflicto, ningún problema, porque todavía no tenemos una parte en disputa, ¿no? Como tal. Vamos a ver algunos comentarios precisamente que tenemos de nuestro público, del maestro Esteban Silva, al cual van a saludar a partir de este punto que estamos aquí, nuestro decano en materia de Derecho. Maestro, buenas tardes, un tema muy importante en la actualidad jurídica, un muy fuerte abrazo, el abrazo de regreso también, decano, aquí estamos. Miguel Castillo, saludos profesor, Miguel Castillo, generación 22 de Derecho. ¿Por qué no se acaba con el outsourcing? Es un problema para el trabajador, gracias. No es que sea un problema para el trabajador, no es nuestro tema el día de hoy, pero se lo comento rapidísimo. No es que sea un problema para el trabajador, más bien no deja de ser un buen negocio para el patrón, y en este sentido también tendríamos que estar conscientes de que el Estado es el mejor cliente para el tema en particular del outsourcing. Un punto muy importante es esta cuestión de outsourcing que ha causado mucho revuelo también en meses anteriores, y la verdad es que tendríamos que retomarlo, yo creo que por un programa posterior, para hacer algunos comentarios de cómo queda por lo menos ahorita ya el proyecto que fue aprobado por el legislador, y que bueno, tendría que estar todavía para pasar a la Cámara Revisora para que ya se haga una cuestión modificatoria de la Ley Federal del Trabajo. Le agradezco mucho, Miguel. Igual Efra Ramírez, profesor, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Efra, también un abrazo desde acá. Profesor, buenas tardes, somos Angélica Graciela, Angie Juárez Vargas y Víctor Efraín Huerta Ramírez, de la licenciatura en Trabajo Social. Le enviamos un saludo desde la HGO 03 CMN La Raza. Igual un saludo de regreso y muchísimas gracias por sus comentarios. Constan Hernández, excelente tema, maestro, saludos, soy de la licenciatura en Derecho, generación 14. El saludo de regreso, también un fuerte abrazo, muchas gracias. Irma Merino Osorio, profesor generación 22, sábado, aquí aprendiendo de su experiencia. Le agradezco mucho, y yo como siempre pues a la orden con todos ustedes. Hugo Hernández, generación 14, maestro, con esta reforma laboral habrá economía procesal en tiempo de los asuntos laborales. Hugo, la verdad es que te comento al respecto, eso es lo que se pretende por lo menos en papel. Yo lo veo muy difícil, como muchos de ustedes saben, yo en la actualidad me encuentro desempeñando labores en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, como representante de trabajo también. He estado de fuera como litigante, sé los problemas internos que tiene la Junta de Conciliación, sé los problemas hacia dónde vamos con esta reforma laboral. Lo que se pretende se oye muy bonito en cuanto a acortar los tiempos. Sin embargo, hay que ser honestos. Esta cuestión en cuanto al problema de la impartición de justicia que no hemos logrado hasta la fecha, que se lleve a cabo en tiempo y forma, y mucho menos que también sea una justicia pronta y expedita, no es propio de la materia laboral, es propio de todo el sistema judicial, porque también el Poder Judicial local y federal tiene ese tipo de problemas, y el problema esencial, valga la redundancia, es que a veces en este tipo de reformas no se atiende a las circunstancias reales de la que se enfrenta evidentemente la autoridad para poder llevar a cabo su solución o la emisión de sus juicios, de sus laudos o sentencias en particular. Entonces, esperemos que sí. La verdad es que le apunta el gobierno federal a terminar todo este rezago que se tiene, que en la actualidad hablamos de 150,000 expedientes más o menos en materia local, nada más aquí en la Ciudad de México, y de poco más de 500,000 de expedientes en materia federal, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Eso sin tocar la ola de demandas que se vienen terminando este periodo de pandemia,
que se estima sea, y yo creo que es muy bajo el porcentaje, en un 35% adicional a lo que frecuentemente se viene recibiendo en las oficialías de partes común de todas las juntas de conciliación. Pero pues esperemos que sí, que así sea. Le agradezco, Hugo, un abrazo desde aquí también, muchas gracias. Tere Cruz, excelente tema, maestría en Derecho Familiar, bueno, le agradezco también el comentario, aquí estamos para servirle. Betty Soto Ceja, profesor, mil gracias por este programa, nos será de mucha utilidad, mil bendiciones, bendiciones también para usted, muchas gracias, saludos, Betty Soto, generación 16 de sábados. Aarón Garrido López, saludos, profe, generación 22 sabatino, también saludo de regreso, muchas gracias. Y finalmente Luis Eugenio Pérez, saludos, maestro Álvarez Ferman, muy interesante el tema y se ilustra con bastante explicación. Le agradezco mucho también, le mando un abrazo desde aquí. Continuando con este punto en particular, ya pasamos el primer pequeño procedimiento que se lleva, aunque no tenemos todavía, como decía, una parte en conflicto, una parte contraria con la cual podamos llevar a cabo un procedimiento ya en forma. Hablamos precisamente de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es una nueva autoridad para nosotros, que todavía no está en funciones, hay que decirlo. Esto en los transitorios de la ley hasta el 2023 ya tiene que echarse a andar, ya tiene que funcionar como tal. Aunque vamos a pasos agigantados y a la Secretaría del Trabajo ya le urge que esté funcionando esta circunstancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y que tiene principalmente tres puntos que debemos observar. Primero, es un organismo público descentralizado. Segundo, goza de personalidad jurídica y patrimonio propios, también, como lo vemos aquí en pantalla. Y tercero, tiene una función conciliatoria preponderante. Por lo tanto, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a ser también de las veces conciliatorias en primera instancia en materia federal. El segundo punto que sería importante, como lo decíamos, va a tener como consecuencia la función registral de todas las asociaciones y organismos sindicales, así como los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, y por lo tanto la concentración y manejo total por parte del Estado federal de la parte colectiva en materia de trabajo. Asimismo, va a llevar a cabo la verificación de que en todos los procedimientos sindicales se cuente con un porcentaje de representación por parte de los sindicatos para exigir la firma del contrato colectivo de trabajo o la revisión del mismo, o en un momento dado también incluso la titularidad, que es la administración del contrato, que ya se encuentra con otro sindicato en una empresa en particular. De esto tendrá que emitir una constancia que le llaman constancia de representatividad. Y bueno, pues la parte importante aquí es que en una primera instancia van a manejar precisamente la parte conciliatoria, pero a nivel federal. ¿Qué va a pasar en esta materia en la parte local o estatal? Tenemos también que van a llevarse a cabo la creación de centros de conciliación locales, como se está manejando ahorita en pantalla, de acuerdo a los nuevos artículos 590E y 590F de la Ley Federal del Trabajo. Estos centros locales de conciliación y arbitraje, de acuerdo a los transitorios de la reforma, entrarán en funciones precisamente en el 2022, nivel federal 2023, así lo marca la legislación. ¿Qué va a tener similar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Bueno, ambos precisamente van a llevar a cabo lo que ya tenemos aquí en pantalla, se denomina en la nueva Ley Federal del Trabajo, o en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de conciliación prejudicial. Por ahí establecemos los artículos del 684A al 684E, y la verdad es algo pues muy novedoso. En materia laboral siempre hemos tenido esta parte conciliatoria de inicio, sin embargo, bueno, pues en todo este procedimiento se crea, yo siempre lo he dicho, un Frankenstein, se toman algunos datos por ahí de materia penal, otros datos también en materia familiar o del Poder Judicial, y se hace algo totalmente sui generis. Esto va a ser nuevo para todos, para las autoridades, para los abogados litigantes y también para los mismos trabajadores y las mismas empresas que van a ser pues, obviamente los clientes y los involucrados en este tipo de procedimientos.
Este proceso o procedimiento de conciliación prejudicial que establece la Ley Federal del Trabajo ahora como requisito indispensable, inaludible y forzoso para tener que acudir ya a los tribunales laborales, tiene ciertas cuestiones que será necesario, bueno, pues en todo caso puntualizar. Primero, es evidente, como ya lo dijimos, que antes de acudir a los tribunales debamos asistir al centro de conciliación para solicitar este procedimiento conciliatorio. Atendiendo a la reforma constitucional que se tuvo en el 2017, cumplieron la palabra de los legisladores y establecieron que la conciliación tendría que ser un requisito obligado y previo antes de acudir al procedimiento ante los tribunales laborales. Yo he criticado esta circunstancia en muchas ocasiones porque es ilógico tratar de obligar a alguien a conciliar cuando uno de los elementos fundamentales o características esenciales de la conciliación precisamente es la voluntad de las partes para querer llegar a un acuerdo. Sin embargo, bueno, así se establece, ya se hace de manera obligatoria. ¿Y qué requisitos tenemos entonces para poder pisar el centro de conciliación o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y solicitar esta audiencia en el procedimiento de conciliación prejudicial? Pues son muy sencillos. Evidentemente, como lo ven en pantalla, tendríamos que señalar nuestro nombre completo, nuestra CURP, nuestra identificación oficial y nuestro domicilio. Y si no tenemos correo electrónico, la misma autoridad nos puede abrir uno denominándolo en este procedimiento buzón electrónico. ¿Por qué? Porque la primera notificación es de carácter personal, pero las subsecuentes, a efectos de abreviar tiempo, se van a realizar a través de este buzón electrónico. Entonces, si lo manejamos, si lo tenemos, tendríamos que proporcionárselo a la autoridad para tener estas notificaciones, o bien ellos mismos van a elaborarnos o van a crearnos un buzón electrónico para efecto de estas subsecuentes notificaciones. Asimismo, y por obvias razones, tendremos que darle a conocer el nombre de la persona, el sindicato o la empresa que se va a citar y el domicilio donde lo podemos encontrar. Y también, por consecuencia, el objeto de la cita. Si es como trabajador porque me despidieron, si es como sindicato porque tengo algún problema con el patrón y a lo mejor no cumple el contrato colectivo, si es con el patrón hacia el trabajador porque a lo mejor ya incurrió en alguna causal del artículo 47 y bueno, pues antes de despedirlo como debe ser o aplicar el procedimiento de rescisión, pues lo cito en el centro de conciliación para llegar a un acuerdo o cualquier otra circunstancia que se presente. Por lo tanto, esto no es exclusivo de iniciarse por el trabajador. Puede ser, como ahí se indica, el trabajador, el sindicato o la empresa, dependiendo quién tenga el problema y el que esté solicitando obviamente la intervención del centro de conciliación. Algunos aspectos generales que tenemos que considerar precisamente en este procedimiento de conciliación. Nos garantiza que todos los elementos que nosotros proporcionemos y las pruebas que nosotros tengamos a bien manejar en este centro de conciliación no van a constituir prueba alguna. Esto es como que lo que platicamos aquí se queda. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos, continuamos con este procedimiento de conciliación prejudicial ante los centros de conciliación. Gracias. Muchas gracias. Ya continuando con nuestro tema, estábamos hablando de algunos puntos generales. Antes que nada vamos a leer algunos mensajes que tenemos por aquí también. ANI BC, Generación 23, Trabajo Social Internacional Intensivo, jueves presente. ¿Usted cree que nos recuperemos rápidamente de la contingencia en cuestión económica? La verdad es que muchos trabajadores se están quedando sin trabajo y es muy triste que estas familias sufran económicamente ante esta situación. También los programas sociales y la reforma no son muy eficaces ante estas situaciones que vivimos en la actualidad. Pues déjame comentarte, Ani, aunque no es un tema que tengamos que abordar el día de hoy, de manera general, la verdad es que sí, se ha disparado este índice precisamente de despidos por esta circunstancia en la contingencia que estamos viviendo. Sin embargo, si ya teníamos problemas en la impartición de justicia en particular, porque íbamos atrasándonos en este rango de 5 hasta 7 años, precisamente para la emisión de un laudo en la solución de algún conflicto, pues esto nos va a retrasar todavía más. Un punto importante en la reforma que nos están manejando es que las juntas de conciliación y arbitraje no pueden desaparecer
hasta en tanto no resuelvan la cantidad de asuntos que ante ellas fueron iniciados. Por consecuencia, va a llegar el momento que nosotros trabajemos o litiguemos con juntas de conciliación y arbitraje, con juzgados laborales, con centros de conciliación, con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y lo peor de todo, que tengamos que aplicar 3 leyes laborales en ese sentido. La de anterior al 2012, porque todavía hay procedimientos vivos que son anteriores a esta fecha. Nosotros en el despacho todavía tenemos por ahí uno del 2004 y todavía se encuentra vigente. Entonces, esta ley anterior al 2012, del 2012 al 2019 y la que es posterior al 2019. Entonces, esto va a conflictuar toda esta circunstancia o la intención de tener que manejar la solución de conflictos de manera pronta y expedita. Entonces, si no se hacía, principalmente por la carga de trabajo que se tiene en las juntas de conciliación, y yo siempre lo he comentado, cuya capacidad real de solución de conflictos es de entre 700 y 900 asuntos, y en la realidad cada uno de ellos maneja hasta 5,000 asuntos. Si no se hace de esa manera ahorita, pues imagínate el día de mañana que tengamos, vamos a darle el beneficio de la duda, precisamente a la autoridad local, un 35% adicional de demandas ocasionadas por esta cuestión de contingencia económica. Entonces, la verdad es que va a ser una cantidad brutal de expedientes, una cantidad enorme precisamente de asuntos que no nos van a permitir sacar en tiempo y forma por lo menos las soluciones como nosotros tenemos la intención de manejarlo. Estamos trabajando marchas forzadas en las juntas de conciliación y esto tampoco se ve o le da pauta para que llegue rápido el tribunal, el centro de conciliación y nos permitan de alguna manera desahogar toda esta carga de trabajo. Y tampoco van a poder ellos intervenir en estas cuestiones que son iniciadas en un sistema tripartito como hasta el día de hoy se maneja en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, espero que no colapse esta cuestión del sistema en la impartición de justicia laboral, pero sí estamos a un paso de ello por la carga de trabajo, la desatención que tiene el Estado hacia las juntas de conciliación y en tercera, por esta cuestión de también la falta de capacidad de los titulares que tenemos en muchas de las ocasiones. Pero te agradezco mucho el comentario, estamos para servirte. Gabriel Rivera, buenas tardes. La situación actual por la pandemia pondrá a prueba la nueva Ley Federal del Trabajo. Gabriel Rivera, TS Generación 23. Pues no es que la ponga a prueba, básicamente nos pone a prueba nosotros ahorita, todavía con este sistema que nosotros tenemos en las juntas de conciliación. Reitero, todavía no está en funciones el centro de conciliación a nivel local, que está proyectado para el 2022, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, que está proyectado para el 2023. Entonces, estamos hablando de 2020. Todavía le corresponde a la Junta de Conciliación tener que resolver todo este tipo de cuestiones o de trabajo. Estas situaciones que se nos están presentando, donde hay reducción de salarios, donde hay despidos injustificados, donde hay implementación del salario mínimo por un periodo de 30 días como indemnización por esta cuestión de emergencia sanitaria, cuando no es una cuestión precisamente de contingencia sanitaria como lo maneja la Ley Federal del Trabajo, nos trae muchos problemas de interpretación, muchos conflictos, pone entre la espada y la pared al patrón evidentemente, y esto, como te comento o les comento a todos, va a traer como consecuencia una cantidad importante precisamente de asuntos que si ya tenemos ahorita en camino 150,000 expedientes en la Ciudad de México, pues nada más con otorgar el 35% más, imagínense qué cantidad de trabajo es. Y no podemos, evidentemente, con el trabajo y al Estado, lamentablemente, es lo que menos le interesa. Esa es la realidad que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero bueno, esperemos que no sea para tanto, esperemos que el fatalista sea yo y no la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, te agradezco mucho, Gabriel, es el comentario que te puedo hacer al respecto. Y seguiremos con Eugenia Martínez. Es un tema muy importante, sobre todo para que los empleados conozcan sus derechos, ¿sí? Evidentemente, ese es uno de los problemas principales que tenemos en esta materia, Desconocemos realmente cuáles son nuestros derechos, ante quién acudir, qué hacer y cómo resolverlos. ¿Cuál será la expectativa de los empleados y trabajadores? Si se continúa con la pandemia hasta junio, híjole, laboralmente hablando, yo sí puedo comentar precisamente que tenemos o estamos al borde de una crisis porque las empresas también no pueden soportar mucho este periodo
Para empezar, el de un mes, y después no sé si se prolongue hasta junio, pero todo indica que por lo menos a lo mejor el mes de mayo sí se amplía también esta cuestión de emergencia sanitaria y por lo tanto la suspensión de labores. No sé cuánta empresa esté en posibilidad evidentemente de poder soportar esta situación sin que se le pueda autorizar el manejo precisamente de la implementación de la indemnización de un mes de salario mínimo, como consecuencia de que la autoridad ya decrete como tal una contingencia sanitaria y no una emergencia sanitaria, que sí, a diferencia de muchos de mis colegas, hay que decirlo, no es lo mismo, traen efectos similares, pero no es lo mismo y nos pone en otra perspectiva totalmente diferente, y por eso la crisis y el nerviosismo que se está viviendo principalmente en el sector empresarial. Pero bueno, te agradezco mucho, Eugenia. Des Roch, es importante conocer del tema y sobre todo la importancia de los trabajadores del hogar, ya que son parte del sector laboral, los cuales se encuentran olvidados, pues se encontraban en mucho, ahorita se ha hecho un buen esfuerzo precisamente en la reforma laboral, ya tienen ciertas canonjías, dentro de ellos precisamente el seguro social, que ya tiene que ser obligatorio para cada uno de ellos, ¿no? Dentro de otras cosas que en su momento pues podríamos tocar en particular, pero sí es un sector que por mucho tiempo estuvo olvidado, ahorita ya se volvió a ver. Sin embargo, las circunstancias ahorita de todos los problemas que estamos viviendo pues no nos permite voltear nada más para allá. Es lo del outsourcing, es lo del trabajo en el hogar, es precisamente la crisis en el empleo, es el retraso en la impartición de justicia, es la falta y la capacidad del Estado para poder observar precisamente que existe un rezago laboral y que no se está manejando bien los asuntos, y son infinidad de temas que podríamos tratar en materia de trabajo, y este solamente es uno de ellos, pero tienes mucha razón por lo que toca precisamente a los trabajadores del hogar. Yo tengo una pregunta: ¿los seguros privados que se les pueden otorgar a los empleados del hogar cumplen con las leyes federales o son servicios meramente privados? Son privados, no es una cuestión que se tenga que manejar obligatoriamente conforme a la Ley Federal del Trabajo, es una prestación, nosotros la llamaríamos contractual o extralegal, porque es acordado directamente del patrón con el trabajador, mas sin embargo no es una prestación mínima que tenga que otorgarle un empleador a un empleado por sus servicios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, Des. Constable Hernández, maestro Benjamín, ¿qué va a pasar con los empleados que los están descansando por la pandemia? Híjole, nos estamos viendo mucho al tema, pero son dudas razonables. La verdad es que, ¿qué va a pasar con ellos? Es un despido injustificado. La verdad de las cosas es que la suspensión de pago de salarios es totalmente injustificada al día de hoy. La reducción de salarios es totalmente injustificada, no está soportada en la Ley Federal del Trabajo en las circunstancias que maneja la misma Ley Federal del Trabajo en el 427, 428, 429 de la misma. Y en el caso particular de la pregunta, ¿qué va a pasar? Pues aquí dos cosas: ya los están descansando, quieran o no, es un despido injustificado, tienen que estar conscientes de esa circunstancia, y de que va a tardar, sí va a tardar mucho tiempo, pero se puede resolver, y prácticamente, si es por esta circunstancia de la pandemia, tienen seguro el resultado del juicio, rescindiéndole al patrón los que se le reduzcan trabajo, los salarios, por la falta de pagos de salarios, y los que fueron despedidos por el despido injustificado del cual fueron objeto. Pero te agradezco mucho, Constant, esperemos que con esto quede resuelta la pregunta también. Hugo Infanzón, excelente tema, un saludo, maestro Benjamín, bueno, igual un abrazo para ti, Hugo. Rose Martínez, excelente tema, muchas gracias. Creo que ya tenemos todo por aquí. Vamos a continuar un poquito más, o tratar de avanzar con esto porque nos va a ganar el tiempo. Estábamos en el procedimiento de conciliación prejudicial, algunos aspectos relevantes que considerar, decíamos, ya en los centros de conciliación, o en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pues el primero de ellos, que todo lo que ofrezcamos y manejemos aquí en el centro de conciliación no va a constituir prueba plena alguna. Lo que se habla en Las Vegas se queda en Las Vegas, nada más. O sea, es una cuestión totalmente administrativa que no tiene nada que ver con lo procesal. La información aportada evidentemente no se puede comunicar a terceros, y el convenio que se maneje aquí en el centro de conciliación va a emitirse o se va a manejar para el tribunal de manera electrónica a efectos de que sea más rápido precisamente. Ahora bien,
por lo que se hace en cuanto al procedimiento mismo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Nos dice la nueva Ley Federal del Trabajo. Es un sueño que la verdad esperemos a ver cuánto tiempo lo podemos sostener. Este procedimiento no puede durar más de 45 días naturales. Asimismo, este procedimiento tiene que presentarse a través de una solicitud personal o bien a través de un representante legal en el caso de las personas morales. La solicitud evidentemente puede hacerse por comparecencia, puede hacerse por escrito o puede hacerse por vía electrónica. Se va a privilegiar que sea evidentemente por la vía electrónica porque esa es la intención por parte de la autoridad, que sea más rápido. Vamos a quedarnos aquí, vamos a tener un corte y ahorita regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para continuar nuestra última recta, bueno, siguen las preguntas en ese sentido. Bueno, Lorena Pueblo, gracias por el apoyo. No, pues igualmente muchas gracias, Lorena, aquí estamos para servirte. Esmeralda García, ¿qué es lo que hace que un caso sea de prioridad y no dejarlo almacenado? Con toda honestidad, yo creo que en todo el sistema de justicia, pues saber lubricar el procedimiento, saberlo impulsar, o en todo caso tener también la relación correspondiente. Aquí se litiga con mucho colmillo, con mucha maña también, con mucha experiencia, pero como en todo litigio también se litiga con conocimiento, se litiga con relaciones. La primera parte o lo esencial es la imagen también que tenga un abogado, y bueno, la materia laboral no es la excepción. Entonces son muchas circunstancias que deben tener o conjugarse para que un asunto de alguna manera también no es que sea prioritario, sino que el abogado también sepa impulsarlo, sepa estar ahí, sepa estar insistiendo y no se atore en las diferentes etapas y precisamente tarde demasiado. Solamente la notificación, después las pruebas, el desahogo de las mismas y ya irnos a las diversas etapas hasta obtener la sentencia o en esta materia, pues el laudo que nosotros tenemos como resolución final, ¿no? Pero bueno, a eso habrá que platicarlo en un momento dado ya con el abogado en el caso particular, y si hay atorado por ahí un asunto, pues habrá que ver por qué no avanza, ¿no? Elizabeth Moore, profesor, y si los empleados de gobierno, estará sustentado aún los sueldos. Y si son empleados de gobierno, estará sustentado aún los sueldos. Estamos en la misma circunstancia. Vamos a recordar que la Ley Federal del Trabajo, Elizabeth, se aplica supletoriamente para los trabajadores al servicio del Estado o los que son beneficiados por el apartado B. Sin embargo, no hay una circunstancia específica en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio Burocrático que determine esta circunstancia de la pandemia como lo existe en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, aplicaríamos las reglas de la Ley Federal del Trabajo de manera supletoria. Entonces, no hay tampoco justificación como para separarlos, para reducir los sueldos en este momento, o como lo están haciendo malamente también algunos titulares de otras, de unas dependencias, pues para pasar la charola correspondiente por esta circunstancia de una pandemia. No existe el fundamento jurídico como tal. Seferino Eduardo Tobar. Buenas tardes, docente Benjamín. Una pregunta: ¿cree usted que conciliación y arbitraje ya debe ser independiente y que igual al 100% lo maneje el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no el Estado? Siento yo que ya rebasaron los asuntos. Como comento, esta circunstancia no es un problema de estructura. La verdad de las cosas es que el sistema como está establecido en las juntas de conciliación no es malo, y se los digo yo que estuve como 20 años más o menos como abogado litigante, ya llevo 5 como autoridad adentro como representante de trabajo, y estar precisamente en esos dos lados me ha permitido darme cuenta que el problema no es el sistema, el problema es la falta de atención por parte del Estado, la falta de interés que se tiene en la solución de conflictos laborales, y también evidentemente la cantidad de funcionarios que son de estructuras directivos y gerenciales que no tienen el conocimiento ni están preparados precisamente para llevar a cabo el manejo de estos asuntos. Entonces, ese es el problema real con el que nos estamos enfrentando. Pero pues te agradezco mucho, Seferino, y tenemos por ahí una más. No, ya estamos ahí. Ok, gracias. Continuando con el procedimiento de conciliación, nada más puntos rápidos que tendremos que manejar para que ya lo podamos terminar. Este procedimiento, como decíamos, se plantea que sean 45 días naturales, no más. Se puede diferir las veces que sea necesario, sin embargo este periodo de 45 días no nos permite que sea evidente muchas las ocasiones en que se tenga que diferir. ¿Qué trae como consecuencia el iniciar el procedimiento de conciliación? Pues también que la prescripción
de 60 días que tenemos para poder demandar un despido injustificado, se ve interrumpida mientras se lleva a cabo este procedimiento de conciliación. Y si hubo acuerdo conciliatorio, evidentemente se lleva a cabo el manejo del convenio respectivo. Si no lo hubo, entonces se le otorgará al promovente una constancia de no conciliación para que con ella acuda al tribunal laboral y evidentemente inicie su procedimiento de primera instancia, pero ya pasó forzosamente por esta cuestión prejudicial. Ahora bien, la notificación se reduce en los términos, son 5 días para que se presenten y habrá para la parte exhortada una multa de hasta 100 UMAS en caso de que no se presente. Si la parte que promueve no se presenta, evidentemente se archiva el procedimiento por falta de interés. Se puede auxiliar a la parte promovente o al actuario, en este caso van a ser notificadores administrativos, a que lleve a cabo la notificación a la otra parte, sí, a través de fotografías, a través de croquis o planos, o incluso llevándolo para que lleve a cabo la notificación correspondiente. Y un punto esencial que para mí es muy criticable en este sentido: el trabajador puede acudir solo o acompañado de un abogado o persona de su confianza. El patrón podrá hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar entonces en este procedimiento de conciliación prejudicial? Pues que se van a presentar todos aquellos muertos vivientes que ya dejamos atrás con la reforma del 2012, donde todos aquellos coyotes y fauna nociva que tenemos en este medio dejaron de litigar ya el procedimiento en la solución de conflictos representando a las partes. Y aquí, al ser solo o estar capacitados o habilitadas las personas de confianza, pues entonces podrán renacer en este nuevo procedimiento y acompañar a los trabajadores para llevar el mismo. Y aquí, déjenme decirles, por lo que se ve, está el verdadero negocio de lo que va a ser el business, precisamente de la materia laboral. El Estado le tira a que por lo menos el 90% de los asuntos sean resueltos en esta primera etapa de conciliación, lo cual no lo creo. Los estudios señalan precisamente que se van a manejar a lo mejor en un 60-70% la solución de conflictos. ¿Qué puede pasar? Dos cosas, como decíamos: que hay acuerdo o que no lo hay y se nos va a expedir la constancia de no conciliación. ¿Se puede no pasar por el centro de conciliación antes de pasar al tribunal laboral? Sí, sí se puede, y hay unas excepciones específicas, que es cuando hablamos de todo lo que es materia de seguridad social, de todo lo que es materia colectiva, de todo lo que es designación de beneficiarios, y evidentemente en esos casos en particular, entre otros, podremos saltar esta etapa conciliatoria e irnos al tribunal. Rápidamente nada más el procedimiento ordinario, porque ya por vía de tiempo ya no podríamos avanzar mucho. En el tribunal, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos interponer ahora la demanda, sí, como se está haciendo hasta el día de hoy, pero con ciertas diferencias. La primera de ellas, tenemos que acompañar esta constancia de no conciliación, lo cual es importantísimo y que nos señala que ya pasamos por el centro de conciliación. Ahora tenemos que señalar las pruebas y los elementos para su desahogo también. Esto lo va a recibir oficialidad de partes de los tribunales laborales, y en un término máximo de 24 horas tendrá que turnar al tribunal que le corresponda, para que dentro de los 3 días siguientes entonces se lleve a cabo la emisión de lo que hasta el día de hoy llevamos auto de erradicación y se mande a notificar. Entonces el auto admisorio se va a emitir en 3 días y se tendrán 5 días para el emplazamiento. Quiero ver qué tanto se puede sostener esta cuestión de que en 5 días se lleva a cabo el emplazamiento a la parte demandada. ¿Qué puede pasar ahí? Obviamente, dos cosas. Dentro de los 15 días siguientes, o contesta o reconviene. En caso de que lleve a cabo la reconvención, entonces se va a emplazar al actor haciéndole conocer esta reconvención por parte de la demandada, y tendrá 15 días para llevar a cabo la contestación de la misma. Si no contesta, se le tendrá por contestado, negando los hechos, y por perdido su derecho a ofrecer pruebas. Si se allana que puede ser otra circunstancia, entonces se cita a las partes a una audiencia de juicio, y dentro de los 10 días siguientes se emite la sentencia. Pinta muy bonito para que sea muy rápido por esta parte de la reconvención. Del otro lado, si se lleva a cabo la contestación, se le notifica al actor para que dentro de los 8 días subsecuentes objete pruebas, ofrezca réplica y ofrezca pruebas en contrario.
De ello tendrá 5 días la contraparte para hacer lo propio, objetando pruebas, ofreciendo contrarréplica, ofreciendo las pruebas que crea en contrario son pertinentes, y tendrá 10 días para la audiencia preliminar. Por lo tanto, ya nos habla el procedimiento de 2 audiencias en particular, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. La audiencia preliminar, como su nombre lo indica, tendrá como objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones probatorias, fijar la litis, y evidentemente para las pruebas que requieran una fecha posterior se señalará la misma. De lo contrario, en la audiencia de juicio tienen que desahogarse todas las pruebas para que, terminando la misma, dure lo que dure, se abra la etapa de alegatos, se ofrezcan por las partes y se cierre la instrucción. Aquí debe emitirse forzosamente la sentencia por el juzgador. Por lo tanto, lleva 2 partes este procedimiento, una parte escrita inicial y después, ya preparando la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en su desahogo, una parte totalmente verbal u oral. Por lo que, si no está hecho el litigio para todos los abogados, esta cuestión de la oralidad, que se va a privilegiar en este tipo de procedimientos, tampoco está hecho para todos los abogados litigantes. Es importante señalar que en las contestaciones ya no se va a manejar lo que sucede hasta el día de hoy. Como lo dice el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la nueva, la negativa lisa y llana del despido ya no va a revertir la carga de la prueba, y la negativa del despido y ofrecimiento del trabajo evidentemente no van a eximir al patrón de probar su dicho. Esto va a ser más rápido los procedimientos, los va a hacer más puros, los va a hacer más limpios. Sin embargo, reitero, el procedimiento que llegue aquí, hasta esta etapa en tribunal laboral, tiene que ser realmente defendido por cada uno de los representantes que llevan a las partes en juicio. ¿Por qué? Porque el verdadero punto esencial aquí, que se va a llevar a cabo en la preocupación de todos los patrones, es tener toda la documentación que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, requiera para poder defender un asunto y para poder, en todo caso, hacer frente a cualquier demanda. Y por la parte actora también, que el trabajador que llegue a juicio tenga los elementos probatorios necesarios y suficientes para que entonces pueda llevar a cabo la exigencia de su pretensión. El procedimiento especial que se maneja es muy similar al que se maneja el día de hoy. El día de hoy tenemos un procedimiento de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, todo en una misma audiencia. Aquí no se llama ya de esta manera. Sin embargo, el procedimiento especial lleva las mismas características. Con las mismas circunstancias del ordinario, tiene que ofrecerse el escrito de demanda, tiene que ofrecerse las pruebas, los medios probatorios, y aquí no va a haber una audiencia preliminar o preparatoria. Aquí ya en directo se va a señalar una audiencia en particular para que se lleve a cabo el desahogo de todo en una sola audiencia, se ofrezcan los alegatos y al cierre de la misma, con el cierre de instrucción, entonces se puede emitir la sentencia. En ambos procedimientos, solamente en casos especiales, se podrá emitir la sentencia 5 días o dentro de los 5 días posteriores al cierre de la instrucción. ¿Qué es lo importante en cuanto al procedimiento especial? Que tanto la tramitación como su desahogo va a tener que hacerse en línea. Se va a privilegiar precisamente el sistema electrónico, y de esta forma se pretende que sea muchísimo más rápido en la solución de conflictos. ¿Qué otra cosa habría que señalar como importante? El desahogo de pruebas. Estos procedimientos son predominantemente orales, nada es por escrito. Por lo tanto, el abogado debe tener la habilidad suficiente y necesaria para poder ofrecer las pruebas, desahogarlas, llevar a cabo las confesionales, que ya no van a ser como el día de hoy las conocemos por escrito, sino de manera verbal, con preguntas directas, con preguntas que pueden ser abiertas y que traen una característica muy similar a lo que es el interrogatorio abierto, ya no la confesional como hasta hoy la conocemos. Las testimoniales de igual manera, con elementos suficientes para que el juzgador, en caso de que no se presente la persona que va a testificar o bien va a llevar a cabo el desahogo de su confesional, incluso pueda ordenarle al actuario se traslade al domicilio para que pueda certificar y cerciorarse de si esta persona realmente se encuentra
en condiciones que no le permiten estar presentes en el juzgado, o en su caso se desahogue desde ese domicilio ya con este funcionario la confesional y la testimonial. Se privilegia también de alguna manera esta cuestión monitoreada a través del desahogo de testimoniales vía internet cuando se trata de personas que se encuentran en otra entidad federativa y le ordena el tribunal a otro de otra jurisdicción que lleve a cabo en día y hora determinada una audiencia vía internet o en línea, para que de esta manera se desahogue en automático la confesional o la testimonial también, y no se esperen a que se traslade a la Junta de Conciliación donde se está promoviendo el asunto y se lleve a cabo el desahogo de esta probanza. Otro punto esencial, y eso es para los peritos, yo soy perito, lamentablemente pues nos quedamos sin chamba en este trabajo, porque ahora ya no pueden ofrecer las partes a los peritos que vayan a testificar y vayan a ofrecer su peritaje en el sentido a favor del cliente que los está contratando. Ya no, se ofrecen las periciales, se ofrecen las posiciones, los extremos que haya que comprobarse, y en un momento dado entonces el juzgado va a poner el perito de los que tiene ya registrados en el Poder Judicial, y este va a ser el único que va a estar en facultades de poder emitir o rendir un dictamen conforme a los extremos que se tratan de probar por las partes. Entonces, se trata de que el procedimiento sea más rápido, se trata de que sea más limpio en cuanto a lo procesal, en cuanto a las pruebas que se están ofreciendo. Por consecuencia, ya no se va a poder decir en los escritos de demanda que fuimos o fueron despedidos nuestros clientes en la puerta de entrada y salida del centro de trabajo, como hasta hoy todavía sucede, lo cual no es nada creíble, evidentemente. Ya no vamos a poder ofrecer el trabajo, como decíamos, negando el despido y revertir la carga de la prueba ahora para que el actor me compruebe que efectivamente no ocurrió el despido como tal. Ya no es una circunstancia que sea viable. Sin embargo, reitero, el punto esencial aquí y el área de oportunidad que debemos ver como abogados es precisamente que toda la documentación a la que nos obligan como patrones la Ley Federal del Trabajo, tengamos que elaborarla previa, ya no solo a que llegue una inspección de trabajo, sino previo a que tengamos un conflicto de trabajo ante el Centro de Conciliación o al Tribunal Laboral, para que de esa manera tengamos los medios necesarios probatorios para poder soportar nuestro dicho. Y por parte de los actores, como lo decía, precisamente tener todos los elementos necesarios para poder reclamar precisamente nuestra circunstancia, nuestra inquietud al patrón. 3 puntos esenciales que conserva la Ley Federal del Trabajo, y obviamente los procedimientos en relación al procedimiento actual y el que está por aplicarse una vez que entren en operación los centros de conciliación y los tribunales laborales. 3, decía, 1, que es en esta materia se juzga a verdad sabida y buena fe guardada, juzgando hechos en conciencia. Esta circunstancia prevalece. El juzgador está obligado precisamente a conocer, a palparse de la realidad, de la verdad verdadera de los hechos, para que compare la verdad jurídica que le están haciendo las partes, y entonces así estar en condiciones de poder emitir una resolución lo más apegable a derecho, pero también que sea lo más justa posible. 2, se conserva esta circunstancia donde existe la suplencia de la queja deficiente a favor del trabajador, lo que figura que nosotros ya conocemos, donde si el trabajador no fue de alguna manera claro en sus peticiones, en sus reclamaciones, pero del texto de los documentos que va presentando se puede obtener una realidad más obvia o más palpable por el legislador, o se puede subsanar alguna circunstancia, también se maneja en este sentido. Y el tercer punto en particular, que en caso de duda al momento de resolver, tanto por los tribunales o bien en caso de llevar a cabo la conciliación por los centros de conciliación, prevalece lo que favorezca al trabajador. Un punto esencial que no muchos abogados que no manejan esta materia entienden, porque es lo que le da el carácter social precisamente a la materia de trabajo, y se conserva para que los tribunales laborales entonces tomen a bien de que si hay dudas en el manejo de las pruebas, en el desahogo
de todos los procedimientos, entonces se tenga que fallar a favor del trabajador. Esto, pues como decía, son las características esenciales de la materia de trabajo y se siguen conservando en estos nuevos procedimientos. ¿Qué otra cosa tendríamos por aquí adicionalmente en cuanto al procedimiento especial? Puntos importantes nada más para dejarlo en claro. Habrá réplica y contrarréplica, sí, pero básicamente es una sola actuación en la que se lleva a cabo y se va a dictar un auto de depuración para que en una sola audiencia preliminar, decimos, se lleve a cabo el desahogo de todas las probanzas y también se formulen alegatos en ese momento. Reitero, el Estado o la intención del Estado es que por la vía conciliatoria se resuelva precisamente hasta el 90% de todos los asuntos en materia laboral. ¿Cuál es la realidad? Aproximadamente los estudios nos dicen que a lo mejor un 60-70% de asuntos se va a llevar a cabo en la solución en estos centros de conciliación. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser un verdadero mercado los centros de conciliación y más aún, como lo decía, permitiendo que el trabajador o el promovente se presente con persona de confianza y no con un abogado como tal. Sin embargo, los procedimientos que ya lleguen a pasar precisamente a tribunales, así de manera rápida lo estuvimos comentando, van a ser procedimientos más puros, van a ser procedimientos más limpios. Sin embargo, no hay tiempo también para que se lleve a cabo una audiencia, por lo cual se deberá tener toda la disposición para que en un día completo se destine a un asunto en particular, ya sea como parte actora o como parte demandada. Y también se le exige que en todas las audiencias, ya sea en el procedimiento ordinario o en el procedimiento especial, se encuentre presente el juzgador. La idea es que tenga esta cercanía con las partes, que conozca el procedimiento, que conozca el conflicto desde el inicio y hasta el final. Se eliminan precisamente los pocos recursos que había por ahí. Solamente hay un recurso en particular que se puede establecer y será un recurso de reconsideración y será exclusivamente en contra de los actos del secretario instructor, por lo que la estructura como la conocemos hoy en la Junta de Conciliación, donde hay secretarios auxiliares, secretarios de acuerdos, secretarios dictaminadores y secretarios actuarios, con representantes de trabajo, de capital y de gobierno, que es el presidente de junta, va a desaparecer como tal, y siempre vamos a ver en nuestros nuevos juzgados solamente al juez, un solo juez unitario, ¿sí? Un solo juez, y al secretario instructor, que va a ser el que va a llevar a cabo la preparación en la audiencia preliminar, para que entonces en la audiencia de juicio se lleve a cabo el desahogo de todas las pruebas, nada más. El proyecto de sentencia y la emisión de la misma y la firma de la misma la tiene que llevar a cabo, así como todos los acuerdos que se vayan generando en las diversas etapas en estas dos audiencias, por el mismo juez. Él va a ser el único que va a tener en todo caso el conocimiento del asunto, la valoración y la facultad de poder emitir los acuerdos que se consideren pertinentes al respecto. Entonces, con esto, pues básicamente cubrimos de manera rápida el tiempo. La verdad es que nos está ganando mucho, pero básicamente son estos tres tipos de procedimientos los que se contemplan en la nueva Ley Federal del Trabajo, y reitero, está sujeto todavía a la creación de estas autoridades. Todavía no existen centros de conciliación, todavía no existe Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en materia federal, todavía no existen tribunales laborales, todavía al día de hoy, por lo que hace a las preguntas que estaban ahorita generándose, le corresponde a las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales llevar a cabo el conocimiento en la solución de estos conflictos que se están presentando con esta situación de la pandemia y la solución de los mismos en un sistema tripartito como hasta el día de hoy lo conocemos. Sin embargo, es necesario señalar también que para que proceda también esta indemnización de 30 días que les estaba comentando con el salario mínimo por una cuestión de contingencia sanitaria declarada por la autoridad de salubridad correspondiente, tendrá el patrón no solo que dar aviso a la Junta de Conciliación, marca el procedimiento, sino llevar a cabo el desahogo de un proceso por la vía especial
conciliatoria, por la vía especial colectiva, para que entonces la Junta de Conciliación acepte o deseche esa solicitud y en su resolución pueda decirnos si procede o no el pago de esta indemnización y por consecuencia incluso la suspensión de los trabajos. Si no es de esta manera, con el simple aviso que se le dé a la Junta de Conciliación no es suficiente como para poder soportar la aplicación no de una reducción de salario, sino de esta indemnización o de la suspensión de los trabajos, como lo ha planteado la autoridad. Por eso es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud han estado insistiendo precisamente en que se haga la suspensión de labores, pero también que se lleve a cabo el pago total de los salarios que los trabajadores están devengando. ¿A quién dejan entre la espada y la pared, reitero? Pues evidentemente al sector patronal, porque si el trabajador oye esto en las noticias, evidentemente exige el pago de su salario total. Sin embargo, los convenios, reitero y subrayo, que se están presentando con reducción de salario o bien por terminación con causa aparentemente justificada por una cuestión extraordinaria, que es la contingencia, no están debidamente soportados, ¿sí? Entonces, espero que quede claro con esta circunstancia. Ya no tenemos preguntas en línea también, ¿no? ¿Está todo bien? Perfecto, pues con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Les agradezco mucho, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para poderlo presentar con más calma, pero bueno, ya por lo menos les damos un panorama general de cómo vamos a quedar el día de mañana. Esperemos, como decía alguno de los participantes por ahí en línea con sus preguntas, no sea un caos, de verdad esperemos que sea rápido esto. Le tiramos mucho a que sí haya de verdad una justicia pronta y expedita, pero pues es un sueño que al día de hoy por lo menos todavía es inalcanzable. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan buena tarde y bueno, pues no salgan de casa, esa es la recomendación, ¿no? Hasta luego. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.